Mm, mm, mm. No. Tu, 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 tu. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Qué gusto saludarles. Frida, Liz, Hola, profe. Bien. qué bueno, qué bueno. Vamos a esperar unos minutitos más para que se integren más compañeros. ¿Les parece bien? Sí, profesor. Perfecto, gracias. 2 minutitos más para esperar a ver que se integra y ya empezamos.
Bien, pues qué gusto saludarles, bonita noche, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo van con sus demás materias? ¿Bien? Buenas noches, profesor. Buenas noches, Diana, Liz, Roxana, Frida. Un gusto saludarles, estar con ustedes. Rosy se va integrando también. Bueno, vamos a llevar la misma tónica que la vez pasada. Voy a pedirles que escriban su nombre en el punto de comentarios en el chat para que estemos en posibilidades de emplearlo como lista de asistencia. Y bueno, preguntarles, ya activamos el módulo 3, Derecho Romano. El día de ayer ya está activo, ya tenemos nuestra tarea auténtica, es ¿qué significar ciudadano? Esa es la pregunta. Perfecto. Y el plan de trabajo, la ciudadanía hoy, ¿qué significa? Básicamente es enfocarnos en un primer momento a este concepto que es muy importante de ciudadanía y concatenarlo justamente con la ruta del derecho romano. Creo que para ir hacia esta dinámica de entendimiento del concepto de ciudadano, tenemos que también perfilarnos en algunos antecedentes de rigor técnico-jurídico para saber dónde estamos ubicados. Y en este sentido es importante recordar que el artículo 40 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos nos señala que México es una república representativa, democrática y laica y establece los principios generales sobre la organización del Estado. Y bueno, sobre la organización del Estado, pues también tenemos una cuestión reflexiva importante. Hay algunos doctrinarios que dicen que la soberanía del Estado recarga o recae en 3 poderes. En lo particular, yo no soy de la idea que el poder se divida en 3. Para mí el poder es uno y ese poder es soberano. Y ese poder no se divide, sino es único y auténtico y se ejerce a través de 3 funciones: la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. En ese sentido, es importante tomar este parámetro porque de aquí deriva justamente una postura que es el papel del Ejecutivo y está consagrado nada más y nada menos que en nuestro artículo 80 también constitucional, y este artículo 80 constitucional nos dice que el poder ejecutivo se deposita en un ciudadano y el 89 nos señala también las facultades de este ciudadano denominado presidente o presidenta de la República y los alcances. Pero a su vez el ejercicio de esta función ejecutiva se desarrolla de acuerdo a lo que establece el artículo 90 constitucional. Y el artículo 90 constitucional nos señala que la administración pública organizada se va a desarrollar a través de las secretarías de Estado, que es, digamos, la función orgánica centralizada y también descentralizada a través de las paraestatales del Estado mismo. Luego entonces, pues obviamente siendo ciudadanos o ciudadanas, nosotros como profesor y ustedes como estudiantes, tenemos también derechos políticos, ¿verdad? Tenemos el derecho a ser votados para ocupar cargos de elección popular, como es el caso del presidente o la presidenta.
podemos tener el derecho a ser votados para ocupar cargos como es de una representación, para ocupar un cargo en la función del legislativo, ¿verdad? En la Cámara Alta, que es la Cámara de Senadores, o en la Cámara Baja, que es la Cámara de Diputados, que es donde obviamente se desarrollan, se elaboran las leyes y también se reforman. Ahora también podemos tener el derecho de ser votados en el ámbito judicial, para ser ministros de la Suprema Corte, para ser magistrados o para ser jueces. Y en este contexto, en un país de carácter democrático, todos tenemos esta posibilidad de participar de manera abierta en un proceso de carácter democrático y aspirar a ser votados para ocupar algún cargo de elección popular y de carácter público en beneficio de nuestra sociedad. Luego entonces tenemos un carácter dentro de un componente del Estado-Nación que es pues obviamente la población, y en la población radica un elemento importante que, dadas ciertas condiciones técnico-jurídicas, esta población tendría el carácter de ciudadanos, ¿verdad? Y es justamente uno de los puntos que nos ocupa, porque ya en el derecho romano se preveía justamente quienes tenían la calidad de ciudadanos y que estos ciudadanos tenían prebendas o privilegios frente a otras personas que no eran obviamente propiamente romanos o que eran extranjeros. Esto implicaba tener una ventaja jurídica, una ventaja social frente a las demás personas, y obviamente era uno de los privilegios del Imperio Romano, el ser una persona, un ciudadano romano en aquel entonces, en el contexto histórico, implicaba pues una posición de satisfacción, de empoderamiento, de privilegio, de apoyo, de respaldo, de procuración, de enaltecerse, justamente ser parte de una estirpe como la romana. Como ahora nosotros nos sentimos y nos hemos sentido toda nuestra vida ser orgullosos de ser mexicanos, ¿verdad? Pero nuestro contexto actual, pues obviamente esta ruta de la ciudadanía se pueden ir incorporando algunos elementos. Yo quiero que alguno de ustedes o alguna de ustedes me comenten, estas participaciones, recuerden que van a tener alguna puntuación adicional que les va a ayudar eventualmente a incrementar sus calificaciones. Entonces siéntanse con la confianza de participar, siéntanse siempre con la confianza de intervenir. Es la parte rica, la parte productiva, la parte interesante de generar una correlación entre el profesor, los alumnos, y pues vayamos avanzando en este esquema. Si nos equivocamos, eventualmente vamos a perfeccionar justamente a través de esos puntos de flexión, elementos de oportunidad para incrementar nuestro aprendizaje. Entonces no hay tema. Yo les pido de favor que alguien de ustedes me diga, para ustedes, ¿qué es el concepto de ciudadanía? Quien quiera, que lo haya o que esté por manifestarlo en su trabajo o en su actividad, o que si no la han realizado o desarrollado, ¿qué se imaginan que es este concepto de ciudadano o de ciudadanía? Yo digo, profe, de que es un conjunto de ciudadanos con el pueblo y la nación, o sea, que todos tenemos derecho con la cualidad de cada uno de nosotros como ciudadanos. Uh-huh. Digamos, sí, en la población está, digamos, el indicativo, ¿no? La ruta de la asignación del término ciudadano como población, porque somos seres humanos, seres sintientes, que al final del día se nos puede asignar esa cualidad, ¿verdad?, de ciudadanía. Pero ya para llegar a esa ciudadanía, porque no todas las personas que habitan en el territorio nacional, pues obviamente son ciudadanos. Debemos, además de lo que dice Frida, de ser parte justamente de una comunidad, debemos de cubrir ciertos requisitos técnico-jurídicos, administrativos que nos establece la norma vigente, ¿verdad? Y uno de ellos es ser mayor de edad, ¿verdad? Tener cuando menos 18 años. Es un elemento primario para poder ser considerados ciudadanos, ¿verdad?
Y en ese sentido implica que también podemos generar o tener ciertas atribuciones que nos permiten ejercer nuestros derechos políticos, pero también el cumplimiento de ciertas obligaciones. Luego entonces también nos da un carácter de identidad, ¿verdad? Frente a un espacio geográfico territorial determinado. Y en este contexto nosotros somos parte de un país hermoso que es México. Y esto implica que tendríamos la deferencia, la defensa, justamente, Liz, derechos políticos, votar, ser votado, entre algunos otros, por supuesto. Y el ser parte nosotros de una nación y tener el carácter de ciudadanos nos da también un privilegio de ser procurados, protegidos por nuestro Estado-Nación, por nuestro país. ¿Qué pasa si nosotros estamos, por ejemplo, en algún país lejano, de vacaciones, y de repente surge un conflicto de carácter bélico? Bueno, las instituciones de carácter nacional tendrán la obligación de atenderme, de procurarme y de darme las facilidades para que yo retorne a mi país en condiciones seguras, en condiciones adecuadas, y en este contexto es un privilegio, uno de los privilegios que yo tendría como connacional y como un ciudadano. Johnny, adelante, por favor. Sí, buenas noches, profe. Yo recuerdo que en esto que fue lo de entre la guerra de Israel y Gaza, mandaron elementos de la Guardia Nacional por mexicanos que estaban atrapados, así como lo comenta, en medio del conflicto bélico. Justo. Este, ajá. Esta es De parte. hecho, Adelante. ajá, es como se le llamaría, así como una definición concreta. Bueno, básicamente este es un derecho que nosotros tenemos como ciudadanos de que nuestro Estado Nacional al que pertenecemos nos brinde el acceso a espacios seguros, aunque estemos en un entorno extraterritorial, es decir, fuera de los espacios de fronteras geográficas de nuestro país, por el solo hecho de ser nacidos en territorio mexicano. Tenemos esa posibilidad de intervención de nuestras autoridades para que puedan auxiliarnos en caso de generarse algún tipo de protocolo de seguridad porque estamos en medio de un conflicto bélico. En ese sentido, no solamente los ciudadanos mexicanos, sino todos los ciudadanos que pertenecen a un país exprofeso tendrán que hacer lo propio a través de sus instituciones. Y en este sentido, pues ese es uno de los privilegios o de las ventajas que nos da este contexto de pertenecer a un país como es México. De hecho, algunas personas que estuvieron apoyando, ¿se acuerdan?, en estos navíos que fueron a prestar ayuda y algunos insumos para las personas de Gaza, que fueron asaltados en alta mar por algunos guardias costeros israelíes y que no los dejaron llegar a feliz puerto en un momento de conflicto, aun cuando estaban navegando en aguas internacionales y por protocolos internacionales justamente no podían hacer eso estos marinos de Israel. Sin embargo, no les interesó y violentaron justamente las normas de carácter internacional. Los detuvieron a todos, entre ellos había un grupo de mexicanos que iba a prestar ayuda y iban a otorgar víveres justamente a la población palestina. No dejaron que arribaran. Recordemos que Israel no tiene un acceso frontal al mar. Entonces nos parece completamente ridículo que un país nación que no tiene acceso al mar te detenga en aguas internacionales y te tome como rehén o señalando que estás usurpando alguna ruta en la cual ellos se hacen tenedores de un mejor derecho, lo cual es completamente absurdo e irracional, digo, a la luz del derecho, ¿verdad? Pero en la cuestión de la guerra, en la cuestión de las artimañas y de la situación del conflicto bélico, pues obviamente se valen de cualquier situación para poder operar y cumplir con sus objetivos. Luego entonces, cuando esas personas fueron detenidas, pues el gobierno mexicano, a través de qué instituciones en un primer momento interviene, a través de los representantes consulares o de las embajadas que se tienen acreditadas en esos países para accionar los protocolos de protección de los ciudadanos,
resguardarlos y en un momento determinado generar obviamente la dinámica necesaria para poder trasladarlos a su espacio de origen, ¿no? De donde son nacionales. Y en este caso es como se perfiló justamente la operación en este contexto de la evacuación de los compatriotas en un primer momento cuando inició la guerra, y también el rescate de las personas que fueron en un segundo momento a llevar algunos insumos y ayuda por vía marítima a los connacionales para repatriarlos en este sentido y pues obviamente traerlos a nuestro país. Sucede también cuando una persona está en otro país y fallece por alguna situación desafortunada, se le llama la figura repatriación, ¿verdad? Repatriación del cadáver, porque es justamente que esa persona que tiene esa cualidad de connacional referente a un Estado-nación, pues tiene que volver a su espacio de donde es identificado con estas garantías, con esta posibilidad como connacional. Luego entonces, si hay un ciudadano mexicano que fallece en los Estados Unidos de Norteamérica, se tiene que hacer o activar todo el protocolo para la repatriación del cadáver a estos espacios, ¿verdad?, de nuestro territorio mexicano. Obviamente la embajada o los consulados en su caso intervienen y operan para que esto sea lo más rápido y eficientemente posible. Pero ¿qué pasa en algunos países como es el caso de Reino Unido, donde los protocolos de análisis, de autopsia, no llevan 48 horas o 72 horas, sino más de 1 o 2 semanas? Eso es complicadísimo porque de acuerdo a la legislación del Reino Unido, pues un cadáver tiene que estar en una evaluación mucho más profunda durante más tiempo para poder generar la determinación técnico-científica de cuál fue la causal de muerte y así evitar, de acuerdo a su legislación, a todas luces, que no se trate de algún tipo de delito cometido y que se haya privado a alguien de la vida. Obviamente es una cuestión también de sinergia histórica, de sinergia de costumbres, porque pues obviamente ya existe ciertos elementos técnicos en el ámbito de la medicina que nos permiten consolidar y revisar a través de la auscultación médica cuáles fueron las valoraciones a través de la cual la persona perdió la vida o falleció y que pudieran ser eventualmente mucho más rápidas estas determinaciones y la liberación del cadáver. Pero bueno, es, como ustedes saben, todo un proceso de sistemas de normas, depende de la latitud donde nos encontremos y esto implica pues diferentes niveles de conflictos, ¿verdad? En un momento determinado. Y bueno, esta reflexión es muy importante porque nos invita también a clarificar cuál es el contexto del planteamiento del ciudadano y obviamente de la calidad de la ciudadanía. Aquí hubo algunas participaciones adicionales y bueno, en lo general pues obviamente todos están correctos en esa ruta. Y bueno, nosotros como ciudadanos también tenemos una serie de derechos y de garantías individuales que se expresan sólidamente en nuestro cuerpo normativo supremo, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y que también tenemos nosotros como en lo individual nuestro derecho a asociarnos, a expresarnos, a transitar, a pensar, a disentir, a opinar, a tener una orientación política, tener una orientación religiosa, una orientación política, y bueno, todo esto a una orientación académica. El Estado no nos puede imponer, tú vas a ser médico porque se necesitan médicos, tú vas a ser abogado porque no. Es parte de nuestras libertades y estas libertades también son integradas a nuestro carácter, a nuestra cualidad de ciudadanía y es importante también considerarlo porque hay un elemento bien interesante y es una modalidad que ahorita está, bueno, ya está en boga desde hace prácticamente una década. México se tardó en consolidar esta posibilidad de una segunda nacionalidad y bueno, muchos de los países ya aceptan la doble nacionalidad. Ejemplo, si mis padres son de origen español,
pues entonces yo podría solicitar la nacionalidad española también, ¿no? Por ejemplo, si yo soy ciudadano mexicano, pero a mí no me interesa adquirir la ciudadanía española, pues no lo voy a hacer. Pero muchas de las personas que tienen esa posibilidad lo activan. ¿Qué otra posibilidad nos da si no hay una línea de carácter sanguínea en la ascendencia? Bueno, pues puedo a lo mejor solicitar la nacionalidad porque soy un empresario exitoso que está realizando proyectos e inversión económica en un país vecino, y este país, de acuerdo a sus políticas públicas, me da o me abre esa oportunidad para yo adquirir esa nacionalidad. Porque a lo mejor también yo rendí un servicio que fue importante para ese Estado-nación, a lo mejor para Francia, y en la investigación, y en ese sentido Francia me dice que puedo tener acceso a la ciudadanía francesa también, y entonces yo la acepto. Bueno, ahí ya tengo una doble nacionalidad porque de origen tengo la nacionalidad mexicana, y entonces acepto también la francesa. Entonces, pero que hay una figura muy interesante que está a la expectativa actualmente, y que, por ejemplo, en el vecino país Donald Trump le llama la visa dorada, ¿verdad? Y esta visa dorada, a ver quién me puede ayudar a rastrear ahí en sus dispositivos, en su computadora, en su teléfono, cuánto es el recurso que tiene que aportar una persona para tener acceso a la visa dorada en la administración de Donald Trump. A ver quién me ayuda a buscar ese dato. Y en este contexto, quien tenga el recurso para decir, yo voy a comprar esa visa con mi recurso, así es el nivel, ¿eh? O sea, es ya una desfachatez, ya es un descaro aparente de las reglas institucionales a través de las cuales dices, yo por pagar un recurso voy a pagar mi ciudadanía. ¿Cuánto me cuesta por ser ciudadano norteamericano? Ah, te cuesta tanto, aquí está. ¿Ah? ¿Qué está sucediendo, por ejemplo, en el caso? 5 millones de dólares. 5 millones de dólares, dice Liz. ¿Alguien tiene otra información? Bueno, a mí me lanzó que aproximadamente sale 4.148.000 pesos. Ajá, no, sí es una cantidad en cuestión de millones de dólares. Sí. 5 millones de dólares aparece. Sí. Veamos, ¿alguien tiene otra cifra? ¿Alguien buscó otra cifra? Uh-huh. Sí, de 5 millones a 20 millones de dólares. Imagínense esta cantidad, y yo les pregunto, ¿quién tendría esa cantidad para poder pagar una nacionalidad? ¿Quién? Pues seguramente sería... Pues yo digo que sería imposible de conseguirlo, ¿no? Porque es demasiado dinero. Sí, serían seguramente empresarios, serían, si no son empresarios, que es un porcentaje muy pequeño a nivel mundial de los empresarios que podrían tener este potencial económico, pues entonces también seguramente podrían ser personas de la delincuencia organizada, ¿verdad? Que les interesaría sustraerse obviamente a la acción de la justicia. De hecho, en la información arrojada, Ajá, dice que esta visa está dirigida a millonarios extranjeros que absolutamente. desean establecerse en Estados Unidos. Absolutamente. Entonces imagínense lo peligroso de una política pública de esta naturaleza, en donde un gobierno abiertamente dice, si tú tienes una cartera de 5 millones de dólares para comprar tu visa, en ese momento yo te la otorgo y ya automáticamente eres ciudadano norteamericano.
No estamos hablando de una inversión, ¿no? Que es diferente y que en otro momento, justamente cuando uno era inversor y decía, yo traigo tanto dinero de capital para invertir en los Estados Unidos de Norteamérica y quiero poner a lo mejor un restaurante de comida rápida, o voy a invertir en un hotel, o voy a invertir en una cadena de tienda de ropa. Ok. Tenía que acreditar justamente que mi flujo financiero pudiera tener cierto alcance y la permanencia en el espacio, algunos otros elementos de características generales. Pero en este caso ya es una situación de pago por ver. Me pagas esa cantidad de recurso y automáticamente tienes la ciudadanía. Esto es justamente una situación pues desafortunada, porque entonces ya se ve como una situación de negocio de manera directa, sin interesar cualquier tipo de orden. Y la ciudadanía también tiene que ver en un sentido estricto, en un primer momento, con el arraigo, con la identidad, con la fórmula de proyectarse, de sentirse parte de algo. ¿Y esto qué pasa de las visas doradas o las visas que están a la venta? Pues simplemente es decir, yo quiero ser ciudadano de X o tal país. ¿Por qué? Porque de alguna manera voy a obtener la defensa, el apoyo, el respaldo de ese Estado-nación cuando pueda tener algún conflicto y gozar de los beneficios que me da la ciudadanía al estar al interior de un país como este o estar en cualquier otro país, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Hemos llegado a unas formulaciones aberrantes desde mi punto de vista técnico-jurídico, porque entonces estamos poniendo a la venta al mejor postor nuestra dinámica de seguridad jurídica, pero nada más la seguridad jurídica, o también el sustraernos a la acción de la justicia, ¿verdad? Porque si buscamos también sustraernos a la acción de la justicia, pues ya va a ser un poquito más complicado ir al vecino país y decirle, oye, este ciudadano pues corrompió, generó actos de corrupción, es parte del crimen organizado. Va a decir, sí, pero ¿sabes qué? Es ciudadano norteamericano, no te lo puedo dar tan fácil, y si es ciudadano norteamericano va a ser conforme el tratamiento, conforme a nuestra legislación, y pues obviamente no vamos a extraditarlo, sino se va a quedar aquí a través de una revisión técnico-jurídica que se haga del procedimiento que tú me estás presentando para la evaluación, y ya decidiremos más adelante. Y obviamente así se pueden ir toda la vida en recursos jurídicos para sustraerse a la acción de la justicia. Esto es a grosso modo lo que puede suceder, obviamente, con la adquisición de una visa dorada en este sentido. Ahora, otro de los casos que se está dando actualmente, han escuchado el tema de Salinas Pliego, ¿verdad? Inversionista, empresario importante en México, que ha tenido algunos conflictos que han venido presentándose, no de ahora, sino desde prácticamente 2012, 2013, 14, con la cuestión del pago de los impuestos. Bueno, ahora esta ruta que genera después de los acuerdos de la Suprema Corte de Justicia en sesión pública, que desestimó ya algunos de los últimos amparos para que empezara ya a pagar cantidades multimillonarias por la obligación de carácter impositivo que tenía con el Estado mexicano, y que en un momento determinado dejó de pagar, y al tener obviamente justamente las actualizaciones y todo ello, dejó de pagar primero cantidades importantísimas, y después con las actualizaciones pues se hicieron un poco más abrumadoras estas cantidades. Esto lo lleva a que tiene que responder justamente de manera pecuniaria, de manera económica, con esta obligación. Ya se determinó un primer proyecto que debe de pagar más de 30,000 millones de pesos, y bueno, se está resolviendo los posteriores. Es una cantidad aproximada de 70,000 millones de pesos los que debe al fisco, y bueno, si no lo hace, pues tendrá que responder de acuerdo a los parámetros que establece la legislación vigente, pues con obviamente los insumos y los elementos que tenga de carácter empresarial a través de las empresas que dejó de pagar estos impuestos. Es decir, pues será garante pues básicamente toda la infraestructura empresarial que él tiene, porque podrá ser sujeta a embargo en un momento determinado, o si no tendrá que 74,000 millones, nos comenta Javier Aceves, que es una cantidad abrumadora, una cantidad impresionante. Y entonces,
podrá dejar alguna garantía para continuar en este contexto. Y bueno, ahora la ruta que se está observando y que también algunos medios de comunicación han liberado o han ventilado es que está solicitando justamente una visa, pero hacia un vecino país que es El Salvador. El Salvador que, pues, ¿alguien de ustedes me dice dónde está El Salvador? ¿Lo recuerdan? En el sur de México. No, está en Centroamérica, ¿verdad? Está hacia el sur de México, pero ya la parte de Colinda Centroamérica. con Honduras. Exactamente, colinda con Honduras. Y este vecino país había tenido en el pasado reciente conflictos muy importantes por algunas bandas criminales y la Mara Salvatrucha, ¿verdad? Estos delincuentes que pues obviamente tenían accionar muy desafortunado para la sociedad salvadoreña y bueno, habían marcado una etapa de terror en este sentido y bueno, al llegar Bukele, el actual presidente, el que está en vigencia de término, decide implementar una política radical de seguridad y se lanza a las calles con cuerpos de seguridad para detener prácticamente a todas las personas que se vean sospechosas y dicen después me acreditas, primero te detengo y después me acreditas que eres inocente o que no has cometido ningún ilícito. Lo cual y a todas luces violenta las garantías individuales, ¿verdad?, de libre tránsito. Pero es una política pública que él determinó que le iba a funcionar y que necesitaba su país para poder ir adelante. Esto le ha traído pues una serie de críticas, otra serie de adeptos o de gente que está de acuerdo en cómo ha llevado su política de seguridad, otras personas que dicen que pues es violentar toda garantía humana, la forma como detienen a las personas y las encarcelan. Y bueno, ¿qué creen? Este país no tiene tratado de extradición con México y también tiene a la venta una visa dorada. Entonces, pues aquí la reflexión. Yo les invito a que confirmen esta información porque también es una de nuestras obligaciones como profesionistas de que confirmemos cualquier información que esté en redes o que esté circulando, aun cuando sea de un periódico de circulación nacional, aun cuando sea de la caja negra, la famosa televisión, aun cuando sea de algún artículo, hay que confirmar la veracidad de la información. Bueno, la hipótesis es de que este personaje, Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, de Electra y de algunas otras empresas, pues está solicitando esta visa dorada al vecino país de El Salvador con Bukele para que le otorgue justamente todos estos beneficios. Y eso pues también es una postura interesante porque al obtener esta visa estaría adquiriendo la nacionalidad del Estado-Nación de El Salvador y con ello pues obviamente los privilegios que este Estado otorga a todos sus ciudadanos y uno de ellos justamente es la no extradición para el país de México. Interesante, ¿no? ¿Les parece esta reflexión? Pues aquí está la ruta y en este contexto, Liz, ¿comentaste algo del programa de gobierno 2430 del Plan Nacional de Desarrollo? Bien, entonces haciendo esta consideración y estas reflexiones en el sentido del concepto de ciudadanía, vemos que es un concepto muy importante, muy interesante, que nos lleva a una condición social específica a través de la cual se reconoce a una persona como miembro activo de un Estado-nación. Luego entonces, en este contexto, pues todos los privilegios, todas las atribuciones, pero también todas las obligaciones y responsabilidades derivadas de esta cualidad de ciudadano, pues todas las personas tendremos que estar en posibilidades de responder, de asumir, de determinar. Nosotros como ciudadanos mexicanos tenemos derecho, por ejemplo, ¿a qué se imaginan en lo inmediato? ¿Qué les viene hacia la mente? A la educación, ¿verdad?
a la salud, ¿no? A la garantía alimentaria, ¿verdad? A la vida, al acceso a la vivienda, al respeto a los derechos humanos, al acceso a las instituciones, a la seguridad jurídica, al acceso a la vida, claro, al respeto a la vida, al patrimonio. Todos esos elementos nosotros tenemos derecho al tener esta cualidad de ciudadanos. Y entonces el Estado mexicano está obligado a respondernos, a informarnos, a comunicarnos, a ser transparentes frente a nosotros, de acuerdo a ejercicio que esté realizando en su actividad cotidiana como un ente gubernamental, y a rendirnos cuenta y cuentas de lo que está haciendo y de las políticas públicas, y si estas políticas públicas están funcionando, y cuánto está gastando en ellos, y de qué manera está invirtiendo en estas políticas públicas, y qué está pensando hacer. Y tenemos derecho a enterarnos de lo que están pensando los legisladores en el ámbito de las nuevas leyes y las reformas. ¿Y esto cómo podemos consolidarlo? Bueno, a través de el acceso a la información, a través de las plataformas institucionales, y si no tenemos la información clara podemos preguntar y tienen la obligación de respondernos. Tenemos también el derecho a tener acceso a una infraestructura adecuada, a que el recurso que se invierta a través de un eje rector, como lo habíamos comentado, que es el Plan Nacional de Desarrollo o el Plan Sexenal, a saber dónde se está invirtiendo ese recurso que está recibiendo el Estado mexicano, cómo se está administrando, a que nos rindan cuentas, a tener acceso a esa información, pero también, fíjese, y esto es muy importante, a participar eventualmente en el desarrollo, en la integración de las políticas públicas. ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Pues a través de la gobernanza, ¿verdad? Todos los sectores tienen derecho a opinar, a participar en la integración, conformación de leyes y de reformas, a la generación de políticas públicas. Todos podemos levantar la mano, todos podemos levantar la voz y decir no estoy de acuerdo, no me es conveniente, o me parece bien, pero habrá que hacer algunos ajustes en estos y en estos términos. En la Constitución de la Ciudad de México, de reciente creación, si hacemos un poquito de memoria, en el 2017 se promulgó el 5 de febrero la Constitución de la Ciudad de México. Y un año después, el 17 de septiembre, surtió efectos. En el 2018. 2017 se promulga, 2018 surte efectos. Y bueno, dentro del contenido de la Constitución de la Ciudad de México hay una figura interesante que es la silla ciudadana. Y la silla ciudadana es la participación de cualquier ciudadano que puede acudir o intervenir en los negocios o en las negocios, me refiero a los negocios públicos, a la situación de las acciones de las políticas públicas, de las alcaldías a la que pertenezca. Yo puedo ir con mi delegado en el caso de Xochimilco o en el caso de Coyoacán y decir, a ver, cabildo, a ver, alcalde, yo quiero intervenir, yo quiero participar, quiero que me des uso de la voz, porque hay una iniciativa, hay un decreto emitido por ti, hay una acción de gobierno que me está afectando en mi colonia, en mi pueblo, en mi barrio, en mi unidad habitacional, en mi entorno, porque no puedo transitar libremente toda vez de que tienen una obra de carácter permanente que ya lleva un año y al final del día no me permiten la servidumbre para el acceso a mi colonia en un horario que es el adecuado, que es el seguro para poder yo transitar, y tengo que dar la vuelta durante 1 kilómetro, y esto me implica mayor gasto, mayor desgaste, un cansancio adicional, pero también condiciones de inseguridad y un coste adicional. Ok, pues vamos a revisarlo, ¿no? Te recibimos, te escuchamos, planteas el tema, pero ¿saben qué? También quiero plantear un tema que no solamente me afecta a mí, que afecta a mi comunidad. Entonces hay la obligación de que las autoridades me escuchen el planteamiento. Y en ese sentido, también a nivel legislativo hay una figura
en la Constitución local, pero también en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la iniciativa ciudadana. Esta iniciativa a través de la cual podemos proponer leyes como ciudadanos, no necesitamos ser legisladores. Con nuestro carácter de ciudadanos, a través de un porcentaje de la lista nominal de electores que firmemos esa iniciativa, podemos llevarla a el foro legislativo y eventualmente que se haga la promulgación. Ajá. Liz también dice edificación de infraestructura y vivienda, por supuesto. Todos los ciudadanos tenemos el derecho a una infraestructura adecuada, ¿verdad? Y a una vivienda adecuada. Recordemos el término de vivienda digna, pero el término de vivienda adecuada, que fue acuñado por la Organización de las Naciones Unidas, es un término que está aparentemente más elevado porque conceptúa 7 elementos que no están incorporados en la vivienda digna. La vivienda digna se queda en un espacio adecuado, salubre, en el cual te puedas desarrollar de manera adecuada como ser humano y no haya hacinamiento y haya las condiciones eventualmente óptimas para el desarrollo de las personas. Pero la vivienda adecuada va más allá a integrar elementos o factores como es el caso de la seguridad jurídica de la vivienda. Es decir, yo tengo mi vivienda, pero también necesito la seguridad jurídica. ¿Y cómo se tiene la seguridad jurídica de un inmueble? A través de un documento que se llama un contrato de compraventa y que se eleva a escritura pública con un notario público y que eventualmente este notario público va a tener que inscribirlo en el registro público de la propiedad para que este registro público de la propiedad genere efectos ante terceros. Este efecto de publicidad quiere decir que el registro le dice a todo el mundo que esta propiedad es mía, de Oscar Ruiz, esta casa es mía, este departamento es mío, de Oscar Ruiz y de nadie más. Y esto genera certeza jurídica, certidumbre jurídica de una persona, Oscar Ruiz Vargas, frente a los demás. ¿En qué aspecto? En el aspecto patrimonial. ¿Y qué creen? Este proceso también es una herencia del derecho romano. Luego entonces, en esta fórmula tenemos también esa prebenda, ese beneficio al ser ciudadanos de que se nos informe, que tengamos posibilidad de la certeza jurídica. Pero vuelvo al punto de la vivienda adecuada, y la vivienda adecuada también nos señala que aparte de la certeza jurídica, tiene que ser una vivienda digna, como se señala, con la infraestructura adecuada, construida de materiales de calidad, pero que también implica un entorno adecuado. Es decir, va más allá de lo que es las 4 paredes de mi vivienda. Va a una integración de carácter cultural, de carácter participativo en la comunidad. Va más allá en la cuestión del acceso a una infraestructura adecuada, a una conectividad con los elementos de servicios principales en este sentido. Porque digo, hay otras figuras, otros elementos ya contemporáneos, como son las ciudades de 15 minutos, que la idea es de que en tu entorno donde vives te puedas trasladar a menos de 15 minutos y tengas todos los elementos, todos los insumos adecuados para poder vivir de manera integral y tengas hospitales, tengas centros de consumo, tengas mercados, tengas escuelas, tengas áreas de esparcimiento, de recreación, deportivas, de desarrollo, tengas espacios laborales, lo cual es muy difícil que suceda hoy en día, sobre todo en una ciudad como la Ciudad de México, como la ciudad de Guadalajara, de Monterrey y muchas otras ciudades, inclusive estando en otras entidades federativas de la República Mexicana, por supuesto. Luego entonces sabemos que hay unas posiciones o posturas que son deseables, pero que inclusive ya están en nuestro sistema de derecho objetivo, ¿verdad? En nuestros cuerpos normativos. Y obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Sustanciarla y hacer que esto suceda. Y el hecho de hacer que esto suceda nos corresponde como una obligación de carácter ciudadano. Y como ciudadanos también tenemos una obligación de carácter cívico, todos los días, ¿no? Independientemente de respetar nuestros símbolos patrios, pues también conducirnos con rectitud, con honorabilidad,
y podemos ir ahí hasta las normas de atención y carácter social, ¿verdad? No sé si a algunos de ustedes les tocó tomar todavía en la secundaria la materia de civismo. No sé si le sigan llamando igual. Sí, a mí sí me tocó. Sí, pues Diana, para mí fue una materia en la secundaria que se me hizo fabulosa. A Rosy también le tocó. Una materia fabulosa por la cual yo decidí al final del día estudiar Derecho, porque el profesor que tuve de educación cívica era formidable. Y que todos esos elementos, todos esos principios, todos esos hábitos, todas esas cualidades que teníamos que saber como habitantes de un gran país, pero que en la reflexión cotidiana decíamos, bueno, desde no tirar basura, desde saludar, desde conducirnos con respeto, desde atender a nuestras instituciones, desde procurar a la familia, todos elementos son súper importantes. Me tocó también escuchar dentro de una de las políticas públicas más desafortunadas que en lo personal yo considero que han surgido, que fue con el presidente Vicente Fox, que fue cancelar justamente esta materia en el año 2000 en todos los esquemas de educación media, porque decía que pues respetar a mis mayores y a mis profesores, claro, por supuesto, eso es fundamental. Y decía Vicente Fox que para qué perder el tiempo en una materia como educación cívica, como civismo, que no era importante, entonces pues de un plomazo la desapareció de las instituciones, ahora ya se recuperó, de lo cual estoy muy contento porque es una materia que fortalece, que construye, que proyecta y que eventualmente nos hace mejores ciudadanos. No quiere decir con esto que quien no la tomó pues no vaya a ser buen ciudadano, por supuesto que no, pero nos da elementos reflexivos desde una temprana edad para conducirnos armoniosamente con la sociedad. Y me parece que en ese sentido estas materias son importantes para integrarnos en una ruta de consolidación y conocimiento de nuestras instituciones y de nuestra forma de desarrollarnos y proyectarnos en comunidad, en cualquier comunidad. Trátese del pueblo, del barrio, la colonia, la unidad habitacional, en el entorno donde nos desarrollemos, en la escuela, en el trabajo, y es también muy importante. Entonces, en ese contexto, pues es importante consolidar nuestra participación, porque creo que también es una de las mayores prebendas, de los mayores derechos que tenemos como ciudadanos, a participar y también a disentir. Cuando no estamos de acuerdo, decir no, no estoy de acuerdo. Y tienen que respetar mi punto de vista, aunque los demás no estén de acuerdo. Pero eso es lo que yo pienso. ¿Por qué? Porque como seres humanos, uno de los mayores valores que tenemos, ¿cuál es? El libre albedrío. El libre albedrío, esta capacidad conceptual de decir yo pienso esto, yo estructuro mi pensamiento, mi forma de ser, de hacer. La libertad, por supuesto, es un principio precioso, ¿verdad? Sin duda. Sin libertad no hay posibilidad de ir a ningún lado. Cuando tenemos miedo de conducirnos, de hacer algo, de levantar la voz, de pronunciarnos, de decir no voy a hacer nada porque entonces vivo en un estado represor y me van a meter a la cárcel y nadie quiere escuchar otras ideas que sean diferentes a lo que se está manejando. Bueno, no, eso creo que somos afortunados de vivir en un país donde la libertad de expresión y la libre manifestación de las ideas es un tema precioso que siempre, o la mayoría de las veces desde que yo tengo ruta de participación social, se me ha respetado, no tengo queja en ese sentido. Entonces creo que vivimos en un país que se ha respetado y creo que ahora estamos en un momento inmejorable en el respeto justamente a la libertad de manifestación de las ideas, a la libertad de discernir, de pensar diferente, de generar nuestros propios criterios. Y bueno, algo que se ve también a tales niveles es que en esos instrumentos que tenemos de carácter tecnológico, pues obviamente la infodemia está a la orden del día. Esta ruta de la comunicación que tiene un hilo conductor muy delgadito que se puede romper en cualquier esquema y que hay personas que se dedican justamente a malinformar y que ese es su trabajo y que reciben dinero por eso, para malinformar, porque nos propician o divulgan información que es falsa, que es errónea, que no está sustentada
y que al final del día, pues obviamente en este aspecto filosófico de construir una mejor sociedad y ser mejores humanos, lo que buscamos es que en el entendido del conocimiento buscamos mejores elementos para estar mejor, para vivir mejor como sociedad, que son elementos que eventualmente nos llevan a un perfeccionamiento que estamos persiguiendo en la epistemología permanente, de tratar de ser mejores personas y de buscar razonamientos que nos conduzcan a situaciones de bienestar, pero que con información mal planteada, mal desarrollada, difundida, con otros intereses, nos lleva a una ruta de incertidumbre, a una ruta de desconocimiento. Muchas veces seguramente ustedes han estado en esta hipótesis. Les pongo un ejemplo muy rápido. Cuando decían que la nueva ley de vivienda que se estaba por autorizar en el Congreso de la Unión con las reformas, implicaba que el Estado iba a ser ya dueño de tu vivienda y que te la podían quitar en cualquier momento. Bueno, este postulado llegó al absurdo de estar en los medios de comunicación masivos, en las televisoras, en los periódicos de circulación nacional, en las franjas de radio, de AM y FM, señalando que justamente era terrible esta reforma que estaban proponiendo porque lo que buscaba el gobierno es quedarse con tu propiedad o que te la podían quitar o embargar en cualquier momento, lo cual es una completa mentira, ¿no? Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como profesionales y futuros profesionistas del derecho? Irnos a la fuente. ¿Y cuál es la fuente? Página del Congreso, de la Unión, y ahí están todas las reformas propuestas y las reformas que ya fueron votadas, y entonces podemos meternos desde el análisis de justamente la veracidad, el informarnos, por supuesto, desde el análisis de cada uno de los rubros que han sido reformados, cómo estaba antes y cómo estaba ahora, cómo está ahora, la exposición de motivos, que es algo que regularmente la gente, los juristas no hacen, van a revisar la ley nada más y se van directo al artículo, pero una recomendación precisa: lean la exposición de motivos de las leyes que se reforman. O si hay alguna ley que es de su interés, lean la exposición de motivos, porque esa exposición de motivos les va a dar el marco técnico, jurídico, social, político, económico adecuado del contexto en el que se está desarrollando una ley. Y ya después se van al articulado que fue reformado, pero lo ideal es que analicen pues eventualmente toda la ley, que sepan cómo está el contexto, cuál es el contexto en lo general de esta ley que se reforma. Y cuando hacen ese ejercicio se dan cuenta, no, es que la interpretación, y entonces resulta que todos se creen jueces y magistrados y ministros para la interpretación última de la ley, ¿verdad? Entonces, pues ojo, es una recomendación importante que yo les doy de ahora y que les va a servir en mucho, porque se van a evitar muchos dolores de cabeza. Y cuando estén ejerciendo y cuando ustedes estén ya en la ruta eventualmente de litigio, esto también les va eventualmente a resolver muchos temas y van a tener mucho más claridad en el articulado que ustedes formulen, que postulen, en el que se respalden, en el que versen o proyecten sus actuaciones, y de esta manera pues van a tener mucho más certidumbre y claridad en ese contexto. Por eso es importante que tengamos a la vista todos los elementos para integrar una noticia que esté en redes, una ruta que esté en redes. No tenemos que ser comodines, no tenemos que ser de los personajes que dicen, mira, pues pasó esto, ¿en dónde lo viste? En el Face, en el X, bueno, ¿ya lo corroboraste? ¿Ya checaste las fuentes? ¿Ya investigaste? No, bueno, pues tienes que hacerlo, porque si no vamos a formar parte de este ciclo vicioso que finalmente nos volvemos receptores, pero emisores también de falsedades, de mentiras, de verdades a medias, de situaciones sin respaldo, y eso es muy grave. Y es grave en una sociedad en donde pues es una sociedad politizada, pero que nos vamos con la primera de cambio, con lo que dice el monito que está en la caja negra, o lo que dice la persona que está en la radio eventualmente haciendo un comentario, pero que no nos tomamos el tiempo para analizar, para revisar. Y bueno, sí está efectivamente las redes, está Google, está
ChatGPT, está la inteligencia artificial, que nos puede dar una referencia pues cercana, pero no es suficiente. Entonces tenemos que ir a las fuentes. Una de las fuentes confiables que yo les recomiendo son los libros, ¿verdad? Y los libros tienen una ruta rigurosa de análisis de investigación, y mentira que ahora cualquier persona hace un libro porque se pasa en la inteligencia artificial y ya yo en 2 horas puedo hacer un libro y publicarlo. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque también hay reglas, hay normas a través de las cuales cuando yo llevo a un libro a registrar para mi ISN, pues obviamente en este proceso pasa una ruta de verificación institucional. Y entonces mi libro prácticamente pasan por un escáner para una revisión técnica y me dicen, oye Oscar, ¿qué crees? No puedes publicar tu libro porque tiene el 50% de incidencias de otros autores y no está registrado, no le estás dando las evaluaciones o los reconocimientos, y entonces no se te puede autorizar. ¿Por qué? Porque todas estas ideas son de la inteligencia artificial, de ChatGPT, de Google, de lo que sea, y entonces quise hacer un libro con las experiencias, las ideas, las formulaciones de otros autores que me estoy apropiando yo, pero al pasar por un proceso riguroso me van a decir, oh, ok, sí, está de acuerdo. No, no me lo autorizaron. Y en ese contexto, muy bien Liz, por esa parte. En ese contexto, pues es importante también volver al rigor del análisis, al rigor de la lectura, al rigor de la intervención. Pero, ¿a qué voy? A consolidar justamente su razonamiento y su pensamiento crítico. ¿Por qué? A raíz de la información que esté en las redes, a través de la información que esté en la radio, en la televisión, ustedes van a definir si es una nota amarillista, tendenciosa, con algún criterio definido, con alguna política inclinada. Bueno, van a ser obviamente mucho más ecuánimes, eficientes en sus razonamientos, y eventualmente podrán transmitir de una mejor manera las ideas y con las reservas suficientes y necesarias. A propósito del libro, les voy a compartir uno de mis últimos libros que publiqué a través del Congreso de la Ciudad de México, que es de prisión preventiva oficiosa, y que está la publicación de manera libre, la pueden consultar todos ustedes. La voy a colgar aquí en la plataforma para que ustedes puedan acceder, y seguramente les será de eventual utilidad también para algunas otras materias, y que lo podrán consultar cuando ustedes lo deseen. Es una intervención interesante, y ya me darán sus consideraciones o comentarios una vez que se los comparta. ¿Sale? Hasta ahí voy a dejar mi intervención. Quiero preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario relacionado con el módulo 3. Ya se activó el día de ayer, ya pueden realizar el foro, y bueno, pues la tarea auténtica, por supuesto también. Ya está el plan de trabajo integrado, y en el plan de trabajo también en el desarrollo de la idea establezco ahí el cuadrito donde está la fecha a entregar cada una de las actividades. Entonces quiero felicitarles porque vamos muy bien en las actividades que he revisado, tanto en las tareas auténticas como en los foros. Van muy bien las participaciones, me han sorprendido gratamente. Entonces sigamos así, colegas, en esa misma ruta. Y bueno, si les ha faltado subir alguna participación, alguna intervención, háganlo. Yo en otro momento lo revisaré, pero no quiero que se me atrasen o que dejen alguna actividad pendiente, porque eventualmente pues va a repercutir en su evaluación final. La lista de asistencia, les voy a pedir de favor que en el chat pongan su nombre completo, como lo hemos venido haciendo, y yo de aquí voy a tomar el listado, los nombres al final de la sesión, para incorporarlos en mi lista de asistencia. Nada más les pido de favor que también el uso de mayúsculas lo tengan presente. A veces entiendo que estamos escribiendo rápido porque tenemos mucha actividad, muchas cosas que hacer, pero siempre al iniciar un párrafo, una frase, mayúscula, por favor, no se les pase. Y bueno, subir las actividades también con la nomenclatura adecuada que se está requiriendo en cada una de las actividades, ya sea la tarea auténtica, para subir
estas aportaciones de la tarea auténtica, siempre con la nomenclatura que se señala, por favor, eso es también importante. Cuando en uno de los foros de reforzamiento vayan a hacer sus retroalimentaciones, les pido de favor que pongan retroalimentación 1 a la compañera Carla Fernández, retroalimentación 2 al compañero Jesús Bonilla, porque me he encontrado que de repente no sé a quién están retroalimentando y eso me genera, híjole, mucho tiempo para tratar de ubicar a la persona que están retroalimentando. Entonces les pido de favor que señalen, después de que integren en su trabajo en el foro, retroalimentación 1, retroalimentación 2 y a quién va dirigida esta retroalimentación. Ajá. Básicamente, siempre en las sesiones síncronas vamos a pasar la lista como lo estamos haciendo ahorita, al final de la clase, para que lo incorporen justamente en el chat. Pues eso sería todo, colegas. Qué gusto saludarles, saberles bien, pasen bonita noche, descansen y los que están fuera de casa lleguen con bien a casa. Cuídense mucho, por favor, y si no hay ninguna duda, ningún comentario, pues cerramos la sesión y les mando un abrazo grande y fraterno y nos vemos la próxima semana. Yo estoy abierto en el chat para cualquier duda o comentario. ¿Sale? Gracias, Rosy, gracias a todos. Que estén muy Gracias, bien. profe. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Gracias, noches, profe. Hasta profesor. luego. Buenas noches, Gracias. Frida, Javier, Aceves, Liz. Cuídense mucho a todos. Perdón si no nombro alguno, pero Johnny, buenas noches. Liz Jim, Omar, Rosy Picasso, Rosy Montero, Roxana. Cuídense mucho, estamos pendientes. Abrazo grande. Y si tienen comunicación con sus compañeros, díganles por favor que se conecten, que es importante en las actividades síncronas. Bye, bye. Gracias, profe. Adiós. Adiós, cuídense mucho, pendientes. Buenas noches.